Algunas leyendas no siempre son antiguas. Hay ciertas historias que con el tiempo se convierten en leyendas urbanas, aun cuando son relativamente nuevas, como las que te presento a continuación en esta segunda temporada de Sombras Paralelas. Así que sin más, y ante lo inevitable, transitamos por la siguiente historia. El manicomio de Mérida. Todo comenzó con un joven periodista aburrido de realizar los mismos reportajes de siempre. Al darse cuenta de que le habían asignado otro trabajo común y corriente, se las arregló para convencer a su jefe de permitirle realizar una investigación en el manicomio de Mérida. El joven regresó a casa a hacer sus maletas, pero no quiso decirle a su esposa a dónde iría para no preocuparla. Partió hacia Mérida y estuvo ahí al anochecer. Cuando faltaba poco para llegar al hotel, su auto sufrió una avería, dejándolo tirado a mitad del camino. La única señal de civilización que vio cerca fue el manicomio, pero no le pareció buena idea acercarse a tales horas, pues temía que algo pudiera pasarle si descubrían que estaba ahí para realizar una investigación. Mientras intentaba averiguar la falla del coche, vio que se acercaba un autobús. Le hizo señas, tocó la bocina, pero parecía no tener intención de detenerse. Lo último que el joven pudo ver fue una intensa y cegadora luz blanca. Perdió la conciencia por un momento. Al despertarse, se encontraba tirado frente al manicomio. Una doctora lo invitó amablemente a pasar para que tuviera un refugio al menos esa noche. Él estaba tan aturdido que simplemente aceptó. Más tarde fue despertado por horribles gritos que parecían salir de todas partes. En ese momento su vocación de periodista le decía que averiguara un poco más, pero el sentido común lo invitaba a marcharse, lo cual no pudo hacer porque las puertas estaban completamente cerradas. Por la mañana buscó la forma de irse, pero la doctora lo convenció de quedarse un poco, a cambio de contarle cómo funcionaba todo el lugar. Fue así que el chico pasó otra noche en el manicomio, solo para escuchar nuevamente aquellos desgarradores gritos. Convencido de que algo andaba mal, quiso huir de ahí, pero se lo impidieron a toda costa. Lo llevaron hasta una sala donde le dieron fuertes descargas eléctricas directo al cerebro. Tal práctica lo volvió inestable y así pasaron 2 semanas. Cuando al fin recuperó un poco de cordura, lo primero que hizo fue llamar por teléfono a su esposa para pedirle ayuda, pero ella solo atinó a contestar: «Señor, deje de bromear. Mi esposo murió hace 2 semanas». El joven quedó petrificado, mucho más cuando la doctora que lo recibió en un inicio se acercó para decir que esa era su última morada, una especie de purgatorio donde estaría por una eternidad. La hacienda embrujada de Cholul. La hacienda San Pedro Cholul es una hacienda abandonada del municipio de Mérida, en el estado de Yucatán, México. Se encuentra al oriente de la autopista que conduce de Mérida a Motul.
El nombre San Pedro Cholul hace referencia al apóstol Simón Pedro y Cholul, que en idioma maya significa madera en el agua. Dicha hacienda tuvo su máximo esplendor durante el auge nequenero, a finales del siglo XIX y principios del XX. De esta hacienda se cuentan dos historias que datan de esos tiempos, tratando de explicar el origen de su embrujo. La primera de ellas dice que existía en el sitio una pareja de trabajadores que estaban a punto de contraer matrimonio. Pero antes de que esto sucediera, un capataz de la hacienda ultrajó a la muchacha y como venganza, el prometido le quitó la vida al agresor. Pero el pobre campesino, al ser buena persona, no pudo con el remordimiento de cargar a cuestas con la muerte de un semejante, así que se suicidó al poco tiempo. Al enterarse de esto, los padres del trabajador, que eran brujos, lanzaron una maldición a la hacienda y a todo lo que se encontrara en ella. Una segunda versión de los hechos cuenta que en 1910 el patrón de la hacienda era un hombre cruel, quien disfrutaba de maltratar y humillar a sus trabajadores. Les lanzaba monedas desde su balcón para pagarles el trabajo hecho, sin ofrecerles un sueldo. En cierta ocasión que regresó de un viaje, todos los trabajadores esperaban por él completamente enfurecidos. Lo bajaron del coche y lo agarraron a machetazos en la puerta de la casa grande. Cuando lo creyeron muerto, les dio una gran sorpresa, pues vieron que de entre sus pantalones salía una enorme cola roja igual a la del diablo. Sea cual sea la versión real de lo que sucedió en aquellos tiempos, al día de hoy la gente del pueblo se niega a hablar del tema, se enojan y se alteran si alguien pregunta. Pasadas las 5 de la tarde, el lugar luce como si ya estuviera muy entrada la noche. El viento silba y sopla cargando con él murmullos y quejidos, además de que se tiene la sensación de ser siempre observado o perseguido. Esto atrajo a muchos grupos satánicos que realizaron ahí incontables rituales. Hubo un tiempo que los pobladores del lugar tuvieron que montar guardia en el cementerio para evitar que estos practicantes del ocultismo robaran los cadáveres con los cuales realizaban sus ritos. Aún así se pueden ver por el lugar restos de animales y huesos, así como ropa de personas de todas las edades, regadas por el suelo. También se dice que en el lugar se abrió una puerta al infierno, porque en una pared se encuentra una estrella de 5 picos y un mensaje escrito en inglés que dice: "Bienvenido, Satán". Algunos curiosos que han decidido entrar a comprobar todo lo que ahí sucede han presenciado una sombra que ronda alrededor de ellos, la cual advierten antes de verla porque se siente su fuerte y maléfica presencia que los llama por sus nombres. Incluso hay quienes después de marcharse de la hacienda han llevado a este ser de ultratumba hasta su casa, donde les causa la muerte, dejando marcado en su rostro una expresión de horror que no todos olvidan. Una vez más, gracias por estar aquí. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales de Ubichután Comunicaciones. Suscríbete y comparte, pues de no hacerlo, puede ser que tu historia quede inscrita en el libro de las sombras paralelas.